Si estás siguiendo esta serie sobre curiosidad, a estas alturas ya sabes que la curiosidad es buena para los humanos. Mejora nuestra salud general y mental y nuestra sensación de bienestar. Pero veremos en otro vídeo que la curiosidad en su versión obsesiva puede también ser mala. Y que hay mecanismos para alimentar nuestras capacidades y habilidades de ser curiosos en la buena dirección. Descubriremos ahora que la curiosidad también es buena como solución y como prevención del estrés. La mayor complejidad del mundo ha derivado en un aumento considerable de la ansiedad y el estrés, en especial en jóvenes adultos y en personas mayores. Bueno, esto no tendría que ser especialmente malo, puesto que el estrés en sí mismo no es ni bueno ni malo. Hay un estrés bueno que incita a moverse para encontrar una respuesta. Hay quien dice, por ejemplo, que el estrés es un estímulo de cambio. Y hay un estrés malo que nos paraliza. Cuando nuestra mente detecta una amenaza, determina si conviene luchar, huir o congelarse. La tríada que en inglés se nombra con 3 Fs: fight, flight o freeze. Que estemos en una situación de estrés no tiene por qué ser malo, a no ser que su dimensión supere nuestro nivel óptimo. Un nivel de estrés más allá de lo que estamos entrenados a manejar puede devenir insostenible y, en el peor de los escenarios, convertirse en estrés crónico. Un estrés elevado, que no podemos manejar fácilmente, limita nuestro potencial cognitivo, disminuye nuestra capacidad de atención y foco y reduce nuestra capacidad de inspirarnos y ser creativos. Un estrés que dispara una sobreestimulación de la respuesta hormonal ante el estrés, resonando negativamente con el mismo. Por tanto, es importante que uno aprenda a usar el estrés como una herramienta que aumente su interés por explorar el mundo en busca de soluciones. O sea, hay que apalancar el estrés para alimentar la curiosidad. Hay ejemplos históricos de personajes que han hecho aportaciones impresionantes en medio de situaciones de estrés inconcebibles para la mayoría. Que el estrés sea bueno o malo en una situación depende, parece ser, de 2 cosas. Primero, de cómo percibamos los recursos de los que disponemos para responder a la fuente del estrés. Y segundo, de cuál sea la realidad de estos recursos. Si percibimos que no tenemos con qué responder al problema, nuestra confianza decae y el estrés nos puede congelar. Pero es cómo vemos la relación entre esa percepción y la realidad de los recursos disponibles lo que importa. Y aquí es donde la curiosidad es vital. Si somos curiosos, podemos indagar, explorar, buscar capacidades que nuestra percepción inicial no ha detectado. Más aún, cuando los humanos tendemos en general a ver más lo malo que lo bueno, y debemos luchar explícitamente contra esta tendencia. Esta curiosidad por buscar una solución ante un problema que nos estresa puede acabar estresándonos aún más. Y como consecuencia de ello, podemos acabar tomando la peor decisión posible, como veremos más adelante. Pero esta curiosidad también puede llevarnos a un estado de seguridad psicológica, dándonos cierta libertad para dejar el problema de lado durante un rato para permitir al cerebro buscar nuevas opciones. Así, conviene dedicar un tiempo a buscar ese estado de pensamiento difuso, de dejar ir a la mente a través de actividades como la respiración consciente, el ejercicio físico, la meditación o actividades artísticas. De hecho, distintos estudios demuestran, por ejemplo, que hacer una actividad artística, aunque no seas un artista, reduce el estrés. De hecho, esa actividad reduce el nivel de cortisol en el cuerpo. Se trata, por tanto, de parar y dedicarse, por ejemplo, a colorear libros, una actividad cada vez más popular, o a coser o a bordar. En síntesis, cuando aumenta nuestra ansiedad o estrés, decrece nuestra capacidad de ser curiosos y creativos. Ello es algo puramente químico en nuestro cerebro. Y al revés, si aumentamos nuestra curiosidad y creatividad, nos estamos preparando para poder combatir un estrés futuro. O sea, estamos construyendo resiliencia. Y si ya estamos en estrés y buscamos alejarnos un rato de él a través de lo que hemos llamado pensamiento difuso, con actividades fáciles que ayuden a nuestra curiosidad y creatividad, restauramos una cierta sensación de calma. De manera muy laxa, ciertamente imprecisa, podríamos apuntar que hay una relación inversa entre ansiedad o estrés y curiosidad. En definitiva, diversos estudios muestran cómo en una situación de estrés la curiosidad puede reducirlo y esa misma curiosidad puede ayudar a prevenir que aparezca de nuevo ese estrés.
Entrenarse en la curiosidad será cada vez más importante en un mundo laboral en el que la ansiedad y en especial el burnout, el síndrome del quemado, podrían convertirse en una epidemia.